Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. A principios del siglo XX, el Imperio Otomano llevaba mucho tiempo en declive. A principios del siglo XX, el progreso resultante de la revolución industrial había empujado a los países de Europa Occidental a crecer tanto económica como tecnológicamente. Mientras tanto, al Imperio Otomano se le llamaba el enfermo de Europa. El imperio era un califato, o una monarquía islámica, basada no en la nacionalidad sino en la religión. En otras palabras, si bien el imperio era étnicamente diverso, la mayoría de su población era musulmana. La religión desempeñaba un papel central en la vida cotidiana de las personas. Incluso para los grupos minoritarios cristianos y judíos del imperio, la identidad era sinónimo de religión. Sin embargo, para la gente de Europa Occidental, el Imperio Otomano parecía un museo, con la vida cotidiana de sus súbditos congelada en el siglo pasado. Constantinopla introdujo el alumbrado público eléctrico recién en 1912, por ejemplo, una innovación común desde hace mucho tiempo en las principales ciudades europeas. En comparación con los imperios europeos como los de Francia o Gran Bretaña, el poder político otomano no se extendió mucho más allá del corazón inmediato de Turquía, cubriendo solo una pequeña fracción del imperio. Los visitantes europeos se asombraron por la organización del imperio, y observaron que la gran mayoría de las provincias no turcas se autogobernaban, a pesar de la presencia de tropas militares otomanas. Este acuerdo político hizo poco para ayudar a los otomanos a mantener el territorio. A principios del siglo XX, el imperio había perdido áreas importantes debido a la invasión de los intereses europeos. En octubre de 1912, Italia reclamó el único territorio africano que quedaba del Imperio Otomano, en lo que hoy es Libia. Para entonces, la mayoría de sus territorios del sudeste de Europa ubicados en los Balcanes, Grecia y Bulgaria también se habían perdido. Así que al comienzo de la Primera Guerra Mundial, todo lo que quedaba del Gran Imperio Otomano eran los actuales Turquía, Líbano, Jordania, Israel, Irak, Siria y gran parte de la península arábiga. Gran Bretaña y Francia se enfrentaron a la resistencia local como nuevos gobernantes de Oriente Medio. Con las fuerzas aliadas dispersas por toda la región, la resistencia local se hizo común. Mientras tanto, en la península arábiga, continuaba la lucha por el poder entre dos de los líderes títeres de Gran Bretaña, Hussein e Ibn Saud. Durante la guerra, los británicos también proporcionaron fondos a Ibn Saud para apuntalar su gobierno. Tras la guerra, en 1919, Saud comenzó a invadir el territorio gobernado por Hussein. En un ataque sorpresa en mayo, Ibn Saud diezmó al ejército de Hussein apoyado por los británicos. La serie de victorias de Saud en la península arábiga obligó a los británicos a darse cuenta de que habían subestimado el potencial de Saud. Para 1925, Ibn Saud había exiliado a Hussein de sus tierras, y gobernaba de manera efectiva todo el territorio que se convertiría oficialmente en Arabia Saudí en 1932. Mientras tanto, en Turquía, las potencias aliadas no vieron un punto de inflexión en la guerra de independencia de Turquía debido a un importante fallo de inteligencia. A principios de 1920, un ejército de unos 30.000 soldados regulares turcos, dirigido por Mustafa Kemal Atatürk, lanzó una revuelta y ya había derrotado a una pequeña unidad francesa en el sur de Turquía. Los funcionarios británicos no tenían conocimiento previo de estas crecientes fuerzas rebeldes y, por lo tanto, era comprensible que estuvieran furiosos. En respuesta, las potencias británicas se hicieron con el gobierno de Constantinopla e impusieron la ley marcial. Mientras tanto, los países aliados estaban redactando un tratado para repartir el Imperio Otomano. La noticia de esto echó más leña al fuego de la revuelta turca, fortaleciendo el floreciente nacionalismo de Turquía. Tras una agotadora campaña, Atatürk logró expulsar a las potencias aliadas del territorio que hoy es Turquía. En noviembre de 1922, sus tropas llegaron a Constantinopla y depusieron al sultán Mehmed V, poniendo el último clavo en el ataúd de 6 siglos de dominio otomano. En el Levante, o la región de Oriente Medio a lo largo de la costa oriental del Mediterráneo,
se estaban gestando otros problemas. Tras la retirada de Gran Bretaña de Siria en noviembre de 1919, se llevó a cabo una versión modificada del Acuerdo Sykes-Picot. Con la excepción de la península arábiga, ninguna tierra de Oriente Medio disfrutaría de una independencia real. Gran Bretaña controlaba los actuales territorios de Palestina, Irak y Egipto, mientras que Francia controlaba Siria y el Líbano. Si bien Gran Bretaña y Francia se comprometieron a ayudar a estos nuevos países a lograr eventualmente la independencia, no era una prioridad inmediata. Los mandatos de Gran Bretaña y Francia en el Levante plantearon muchos problemas a los países. Inmediatamente después de que las tropas británicas se retiraran de Siria, Faisal logró obtener de los líderes franceses la promesa de una ocupación más informal. Este acuerdo esencialmente otorgaría a Siria su independencia, con los franceses actuando como asesores. Sin embargo, en 1920, cuando se instaló un nuevo primer ministro francés en París, los problemas volvieron a empezar. Alexandre Millerand no estaba dispuesto a conceder a los sirios la libertad garantizada por su predecesor. Mientras tanto, en Damasco, los nacionalistas árabes rechazaron el compromiso de Faisal de conceder a Francia incluso un papel consultivo en el gobierno del país. En marzo de 1920, poco después de que Ataturk declarara la independencia de Turquía, los líderes sirios declararon a Siria un estado independiente que abarcaba los territorios de Siria, Palestina y el Líbano. Esta declaración llevó a la guerra con Francia, y terminó con la ocupación francesa de Damasco en julio y el exilio de Faisal. El mandato británico en Palestina enfrentó una resistencia similar. Si bien las rivalidades políticas dentro de Palestina impidieron que las potencias locales presentaran una resistencia unificada, la mayoría de la élite política palestina sí estuvo de acuerdo en oponerse firmemente al sionismo. Las milicias sionistas se levantaron y una serie de incidentes violentos entre las partes políticas, incluidos disturbios en Jerusalén, empañaron los primeros meses de 1920. Los británicos se dieron cuenta rápidamente de que la oposición palestina sería un serio obstáculo para su proyecto sionista. Los británicos trataron de convencer a los líderes palestinos de los beneficios económicos del proyecto, promocionando mejoras como la electrificación, el riego del Valle del Jordán, y el aumento del empleo. Los británicos destacaron que ellos y los partidos sionistas habían decidido que, en lugar de una patria judía para reemplazar a Palestina, la tierra existiría dentro de Palestina. Es comprensible que los líderes palestinos no cedieran, y siguieran viendo el proyecto sionista, no solo como una violación de los derechos humanos sino también como una amenaza a la existencia de los palestinos como pueblo. En cualquier caso, Gran Bretaña continuó con su rumbo sionista. En julio de 1922, la Sociedad de Naciones, precursora de las Naciones Unidas, aprobó oficialmente el mandato británico para Palestina. El sionismo, aunque en una forma reducida, sería la política oficial del nuevo Estado. El desmantelamiento del Imperio Otomano creó problemas profundos que aún no se han resuelto. A finales de 1922, se habían trazado las fronteras del Medio Oriente tal como las conocemos hoy en día. Al igual que en las Américas y en África, el Medio Oriente se dividió en estados de estilo europeo. La verdadera pregunta era, ¿durarían estos países? Una de las principales preocupaciones era que, en tiempos de guerra, el apetito de Europa por dominar las tierras de Oriente Medio había disminuido considerablemente para entonces. El costo de la guerra fue enorme. Los europeos carecían de la energía y la mano de obra para apoyar a las nuevas colonias en el Medio Oriente, como lo habían hecho anteriormente en las Américas y África. Especialmente para los británicos, las cosas no salieron como esperaban los principales arquitectos políticos de la región. El prematuro apoyo de Gran Bretaña a Hussein y a su hijo Faisal como aspirantes a líderes de un Oriente Medio de posguerra había provocado el caos. Hussein estaba exiliado y Faisal gobernaba Irak, no Siria. Y aunque Gran Bretaña había accedido a guiar sus planes sionistas para Palestina, a finales de 1922, Lloyd George ya no era primer ministro, y el apetito del gobierno por el sionismo había disminuido. Las ramificaciones de este tipo de tratos políticos disfuncionales en el Medio Oriente serían de gran alcance.
El Imperio Otomano, el hombre enfermo de Europa, había desaparecido y ya no podía gobernar estas vastas tierras como lo había hecho durante tantos siglos. Ahora la tierra estaba delimitada por fronteras arbitrarias, y gobernada por colonialistas europeos y monarcas fuera de lugar. Los grupos de oposición marginados luchaban por hacerse oír en el nuevo y confuso orden. Toda la región, especialmente los antiguos mandatos de Gran Bretaña y Francia, ha sufrido durante más de un siglo una guerra aparentemente perpetua. Los ejemplos notables incluyen el actual conflicto árabe-israelí, la guerra de Irak y la guerra civil siria. Cuando Roma finalmente se derrumbó al final del Imperio Romano, toda Europa quedó devastada por casi 1000 años de conflictos y conflictos. Lamentablemente, las crisis que resultaron de la derrota del Imperio Otomano hace tantas décadas persistirán sin duda durante muchos años. En 1913, el Imperio Otomano se enfrentó a una crisis política con consecuencias de gran alcance. Con la caída del Imperio Otomano, un grupo llamado Comité de Unión y Progreso, CUP, también conocido como los Jóvenes Turcos, decidió que era hora de cambiar de liderazgo. Los jóvenes turcos organizaron una revolución en 1908 con el objetivo de devolver el imperio a una democracia parlamentaria. El sultán Abdul Hamid prohibió el parlamento en 1878. Durante esta primera revolución, lograron obligar al sultán a abdicar, y trajeron de vuelta a los líderes parlamentarios, pero después, las luchas internas entre los jóvenes turcos socavaron el poder político del grupo. En 1913, estaba claro que el imperio estaba a punto de perder la primera guerra de los Balcanes en curso contra Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro. Esto brindó una oportunidad a los jóvenes turcos y tomaron el control del gobierno otomano. Una vez en el poder, su prioridad era modernizar el imperio mediante la construcción de ferrocarriles y la introducción de la electricidad. Esperaban que impulsar más normas europeas impidiera que las potencias occidentales invadieran los territorios restantes del imperio. Pero los jóvenes turcos tenían poco control sobre lo que sucedería después. Una mala interpretación de la situación en Constantinopla se convirtió en un ejemplo de cómo la insensatez de un hombre puede tener consecuencias nefastas para todo un imperio. Gerald Fitzmaurice, un intérprete que actuó como asesor del embajador británico en Constantinopla, vio a los jóvenes turcos como una amenaza para los intereses británicos. Envió un informe a Londres que, sin darse cuenta, estaba lleno de información falsa, en el que escribía que los jóvenes turcos eran un grupo masón dirigido por judíos, y llegó a llamarlos Comité Judío de Unión y Progreso. En realidad, los jóvenes turcos eran en gran medida turcos, y eran hostiles hacia la población no turca del imperio. Los funcionarios de Londres se hicieron con la información de Fitzmaurice y, al comienzo de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña había ideado un plan para ganarse el apoyo del imperio. Dado que el Imperio Otomano estaba gobernado por judíos, las autoridades británicas diseñaron una estrategia para que los británicos apoyaran públicamente la causa del establecimiento de una patria judía en Palestina, y así ganarían a los otomanos para que se unieran al bando británico en la guerra. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se alineó con Alemania y contra los británicos. Cuando la guerra comenzó a parecer inevitable, los otomanos temieron que su poder corriera el peligro de una agresión continua, e incluso creciente por parte de Italia y Austria-Hungría. ¿Cuál es la respuesta lógica a esta amenaza? Busca un aliado europeo que ayude a proteger el territorio otomano. Cuando comenzaron los combates en 1914, los otomanos habían formado una alianza secreta con Alemania tras no haber podido hacer un pacto con Gran Bretaña. Alemania prometió proteger a los otomanos contra la invasión extranjera a cambio de la neutralidad del imperio durante la guerra. Sin embargo, el trato no permaneció en secreto por mucho tiempo. Cuando los británicos desafiaron a 2 buques de guerra alemanes, los gobernantes otomanos permitieron que sus aliados secretos escaparan ofreciéndoles el paso por aguas otomanas neutrales. A la luz de esta acción, los británicos empezaron a sospechar que Alemania y el Imperio Otomano habían llegado a un acuerdo. Otras acciones, como la colocación de campos minados en los Dardanelos, una estrecha masa de agua que conduce a Constantinopla, reforzaron la convicción de Gran Bretaña de que los otomanos mentían acerca de su neutralidad.
Finalmente, cuando las tropas otomanas comenzaron a atacar a Rusia, aliada de Gran Bretaña, con la esperanza de adquirir territorio, los británicos ya habían tenido suficiente. El 31 de octubre de 1914, los británicos declararon la guerra al Imperio Otomano. Una vez que los otomanos estuvieron en la guerra, las potencias aliadas, Gran Bretaña y Francia, entre otras, comenzaron a planificar un mundo postotomano. Para Gran Bretaña, esto significaba que ya no preservaría al Imperio Otomano como un útil amortiguador contra las ambiciones territoriales rusas y austrohúngaras. Esta política de larga data de apuntalar el poder otomano había ayudado a los británicos a asegurar lucrativas rutas comerciales hacia la India. Con el fin de esa política, y viendo que quedaba poco territorio en África para colonizar, Gran Bretaña se dirigió al territorio otomano en busca de posibles conquistas. Previendo la victoria, las potencias aliadas comenzaron a elaborar planes de contingencia para una reconstrucción del Medio Oriente. La política británica en Oriente Medio se vio empañada por la desinformación y las elevadas ambiciones de un hombre. En agosto de 1914, Herbert Kitchener se convirtió en secretario de Estado británico para la guerra, un nombramiento que afectaría en gran medida a la política del país en Oriente Medio. Anteriormente, Kitchener fue el administrador colonial británico en Egipto, que había estado bajo el dominio británico de facto desde 1882. Como el único ministro del gabinete con experiencia en Oriente Medio, las opiniones de Kitchener sobre la región fueron muy apreciadas. Sin embargo, al igual que los diplomáticos británicos en Constantinopla, Kitchener se equivocó en muchas cosas. A su vez, esto significaba que la formulación de políticas en Londres se basaba principalmente en conjeturas y no en hechos. Teniendo en cuenta que el gobierno británico sabía incluso menos que Kitchener, los funcionarios no tenían forma de confirmar o refutar nada de lo que informó sobre la región. El gran plan de Kitchener era unificar a la población de habla árabe en el Medio Oriente mediante el apoyo de un califa o un líder religioso islámico. Este plan se ideó basándose en su ingenua idea errónea de que los árabes eran un grupo monolítico y homogéneo, que felizmente se sometería al gobierno de un líder religioso. La realidad, por supuesto, era muy diferente. Aunque la mayoría de las personas que viven en Oriente Medio hablan una variante del mismo idioma y practican el Islam, todavía existen enormes diferencias en la cultura, la etnia y, especialmente, la religión. Kitchener, por ejemplo, ni siquiera conocía las diferencias entre las denominaciones sunita y chiita del Islam. Uno de los resultados de esa ignorancia cultural fue que Gran Bretaña apoyó más tarde el régimen de un rey sunita en Irak, una región con una población mayoritariamente chiita. ¿Cómo pudo Kitchener estar tan ciego? En resumen, sus ideas para un Oriente Medio de posguerra se basaban únicamente en la ambición personal. Aunque a primera vista parecía que los gobernantes árabes locales liderarían la reconstrucción de un Oriente Medio de posguerra, en realidad los administradores británicos estaban moviendo los hilos. El sueño de Kitchener, en resumen, era ser nombrado virrey británico de todo el Medio Oriente de habla árabe. Los cambios en Gran Bretaña condujeron a una nueva estrategia política para aprovechar la influencia de los árabes otomanos. Basándose en los consejos equivocados de Kitchener y en los mapas inexactos, el ataque británico a Galípoli, una península a la entrada del Mar de Mármara y que conduce a Constantinopla, fue un fracaso total. Este desastre en tiempos de guerra llevó a la toma de posesión de un nuevo primer ministro, David Lloyd George. Una vez en el cargo, decidió que se necesitaba una nueva estrategia de guerra. En lugar de atacar el poder otomano de manera convencional, Lloyd George decidió provocar una ruptura interna aprovechando el sentimiento antiturco de los árabes que durante siglos habían estado sujetos al dominio turco. Mark Sykes, un experto en Oriente Medio nombrado por Kitchener, había examinado personalmente el Medio Oriente. Recomendó el nombramiento de Hussein, el sharif de la Meca, como califa títere para toda la región de habla árabe. Ese plan no funcionó, ya que las conversaciones con Hussein terminaron con la exigencia de un Estado árabe independiente, libre de la interferencia europea. Por supuesto, los británicos no deseaban abandonar sus ambiciones coloniales. Sin embargo,
pronto cambiaron su estrategia siguiendo el consejo de un misterioso oficial árabe otomano, Muhammad al-Faruqi. Al-Faruqi afirmó estar en contacto con los líderes militares de los nacionalistas árabes de Damasco, personas que podrían ayudar a Gran Bretaña a derrotar a los otomanos. Difundió información falsa tanto a los británicos como a Hussein, alegando que sus contactos estaban al mando de cientos de miles de soldados árabes. Al-Faruqi básicamente les dijo a los británicos exactamente lo que querían oír. Finalmente, los oficiales británicos estaban plenamente convencidos de que los árabes podían desempeñar un papel vital en la derrota de los otomanos. Así que cuando Al-Faruqi, supuestamente en nombre de sus contactos con Damasco, insistió en que los británicos aceptaran las demandas de Hussein, los británicos accedieron e iniciaron negociaciones serias para el establecimiento de un Estado árabe independiente. Lamentablemente, el acuerdo alcanzado se basó en mentiras y engaños de ambas partes. Tanto las afirmaciones de Al-Faruqi de que había cientos de miles de soldados dispuestos a sublevarse contra los otomanos como las declaraciones de Gran Bretaña de abandonar sus ambiciones coloniales en Oriente Medio eran una completa fantasía. Desde su fundación, la relación entre Gran Bretaña y sus nuevos aliados árabes fue precaria. Con un acuerdo establecido, el escenario estaba listo para la revuelta árabe. T. E. Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, fue un oficial del ejército británico que actuó como enlace con las fuerzas árabes de Hussein. Gran parte de lo que sabemos sobre la revuelta para crear un Estado árabe se debe a sus escritos de la época. El plan tuvo un comienzo inestable, ya que el llamado a las armas de Hussein, dirigido a las tropas otomanas de habla árabe, fue recibido con silencio. En resumen, la promesa del oficial de Estado Mayor árabe otomano Al-Faruqi a los británicos de que cientos de miles de soldados se levantarían espontáneamente era mentira. Los británicos, aún aliados de Hussein, no permitieron que esto les impidiera fomentar una revuelta coordinada contra los otomanos. Para el verano de 1916, las tropas habían asegurado la Meca, el hogar y la base de poder de Hussein. Sin embargo, un intento de tomar Medina no tuvo éxito. Lawrence escribió en sus memorias que las tropas árabes carecían de la disciplina y el entrenamiento necesarios para enfrentarse eficazmente al ejército otomano, entrenado de acuerdo con las normas de combate europeas. Con el fracaso de la revuelta, los británicos empezaron a perder interés en la campaña guerrillera dirigida por Hussein y Lawrence. Sin embargo, las cosas pronto mejoraron. En julio de 1917, las tropas dirigidas por Lawrence y Hussein tomaron la ciudad de Aqaba, el único puerto de la costa sur de Palestina y, por lo tanto, de importancia estratégica. Después de que los británicos desactivaran la artillería otomana allí, pudieron transportar fácilmente tropas árabes para ayudar en la guerra en Palestina. Una vez más, los británicos se dieron cuenta de la utilidad de las fuerzas árabes rebeldes. Con el camino despejado hacia Palestina y Siria, las tropas dirigidas por Lawrence y Hussein se unieron a las británicas estacionadas en El Cairo y, juntas, avanzaron hacia Palestina. Para diciembre, los ejércitos habían reclamado Jerusalén y seguían causando estragos en la actual Jordania. Los otomanos sufrieron mucho en estas campañas. Con Bagdad y Jerusalén bajo control británico, el camino a Damasco ya estaba abierto. Funcionarios británicos y franceses iniciaron negociaciones para reclamar territorio en el Medio Oriente de posguerra. Tan pronto como los británicos firmaron un pacto con Hussein, Mark Sykes, el hombre que sugirió el acuerdo en primer lugar, dio la vuelta e inició negociaciones separadas con el diplomático francés François Picot. Picot provenía de una familia de colonialistas franceses. En 1915, expuso sus ideas y puntos de vista personales sobre el futuro de Francia en Oriente Medio al gobierno francés. En una reunión con Sykes, Picot pudo explicar las ambiciones coloniales de Francia en Palestina y Siria. Francia no solo quería administrar el territorio, como lo hicieron los británicos, sino controlar las tierras de Oriente Medio directamente como gobernantes. Los franceses vieron estos territorios como parte legítima del Imperio francés, conquistado durante las cruzadas en la Edad Media. Tras muchas negociaciones,
los políticos británicos y franceses llegaron a un compromiso que se conoció como el Acuerdo Sykes-Picot. ¿Las condiciones? Tras trazar nuevas fronteras nacionales para Oriente Medio, Francia obtendría el derecho de gobernar directamente el actual Líbano, y mantener su influencia sobre lo que se convertiría en Siria. Gran Bretaña, a su vez, tomaría la mayor parte de los actuales Irak y Jordania, y 2 puertos en la costa palestina. Este compromiso resultaría ser un desastre. Los sirios, en particular, se opusieron firmemente a cualquier interferencia francesa en sus asuntos. Mientras tanto, se permitiría la independencia de la península arábiga sobre el papel, pero los británicos y los franceses seguirían ejerciendo una fuerte influencia política y económica sobre la región. El principal escollo en las negociaciones resultó ser Palestina. Gran Bretaña había empezado lentamente a adoptar las ideas del sionismo, un proyecto para establecer un hogar para los judíos en Palestina. Con el sionismo como política oficial del gobierno, los británicos no estaban dispuestos a dar a Francia ninguna influencia en Palestina. Al no poder llegar a un acuerdo, las 2 potencias decidieron establecer una administración internacional para resolver los detalles del gobierno de Palestina después de la guerra. Fundamentalmente, Sykes y Picot sentaron las bases para un siglo de conflictos futuros en el Medio Oriente. El apoyo de Gran Bretaña al sionismo tuvo consecuencias nefastas en Oriente Medio tras la guerra. A finales de 1917, cuando las tropas británicas ocupaban la mayor parte de Palestina, Francia se dio cuenta de que los británicos no tenían intención de compartir el territorio. Sin embargo, el apoyo de Gran Bretaña al sionismo se debió en gran medida a que Lloyd George se convirtió en primer ministro. Antes de la guerra, los funcionarios británicos pensaban que el sionismo era inviable por 2 razones. En primer lugar, los palestinos locales estaban firmemente en contra del sionismo. En segundo lugar, las tierras secas e inhóspitas de Palestina parecían incapaces de sostener una afluencia masiva de inmigrantes. Pero la educación evangélica de Lloyd George alimentó su deseo de asegurar Palestina para Gran Bretaña. Realmente creía que era voluntad divina que Tierra Santa fuera devuelta al pueblo elegido de Dios. La guerra también influyó en el cambio de actitud de Gran Bretaña hacia el sionismo. Sykes creía que impulsar el sionismo aseguraría el apoyo judío al esfuerzo bélico británico. El amigo de la escuela de Sykes, Gerald Fitzmaurice, lo había convencido de la importancia del sionismo. Después de todo, ambos seguían creyendo que los judíos tenían el control de los jóvenes turcos otomanos. El Ministerio de Relaciones Exteriores británico también pensó que los judíos rusos podrían utilizar su influencia para mantener a Rusia como parte de las potencias aliadas, si Gran Bretaña apoyaba el sionismo. En noviembre de 1917, ante la inevitable conquista de Palestina por parte de Gran Bretaña, el gobierno británico anunció públicamente su apoyo al sionismo con la Declaración Balfour. Escrita por el secretario de Relaciones Exteriores británico Arthur Balfour, la declaración describía la promoción por parte de Gran Bretaña de la migración judía a Tierra Santa, siempre y cuando la migración no infringiera los derechos de la población indígena palestina. La declaración Balfour sería recordada como la decisión que encendería de manera efectiva uno de los focos de tensión más duraderos de la región, el conflicto israelí-palestino. Al final de la guerra, las promesas se incumplieron y las potencias occidentales se apoderaron de territorio en Oriente Medio. En el último año de la guerra, los británicos y sus aliados árabes avanzaron hacia territorio otomano, y quedó claro que los días del imperio estaban contados. Aunque Sykes seguía aferrado a la ilusión de que los británicos podían cumplir sus promesas a todo el mundo, pronto se reveló la realidad de un Oriente Medio de posguerra. Hussein, el califa títere y actor clave en la conquista británica de Palestina, fue el primero en ser traicionado. Los británicos decidieron que el hijo de Hussein, Faisal, era más adecuado para liderar, ya que estaba más inclinado a obedecer las órdenes británicas. Curiosamente, al mismo tiempo, los británicos se pusieron en contacto con Ibn Saud, el cabeza de familia que eventualmente gobernaría la actual Arabia Saudí, para que dirigiera a los habitantes de la península arábiga. Este doble trato llegó a su punto álgido en octubre de 1918,
cuando las fuerzas aliadas tomaron la antigua ciudad de Damasco. Gran Bretaña informó entonces a Faisal de sus planes de crear un protectorado francés en Siria, según lo acordado en el acuerdo secreto Sykes-Picot. Los británicos también le dijeron a Faisal que no tendría ningún poder en el Líbano ni en Palestina. A pesar de sus objeciones, Faisal se dio cuenta de que tenía pocas opciones al respecto. De mala gana, aceptó las concesiones. El 30 de octubre de 1918, los otomanos firmaron un acuerdo de armisticio con Gran Bretaña, anunciando el fin de las hostilidades, y el derecho de las fuerzas aliadas a ocupar cualquier parte del antiguo Imperio Otomano. Sin embargo, para los habitantes del antiguo imperio, los gobernantes otomanos negaron que se hubieran rendido a los británicos e insistieron en que habían obtenido condiciones favorables para poner fin a las hostilidades. La extraña tergiversación de los gobernantes sobre el final de la guerra llevó a los combates en 1920 como parte de la Guerra de Independencia de Turquía. 2 semanas después de la rendición otomana, Alemania también capituló y las fuerzas británicas llegaron a Constantinopla para ocupar la ciudad. Aunque la Primera Guerra Mundial había terminado oficialmente, la tensión y las hostilidades que se estaban gestando en Oriente Medio acababan de comenzar.